Para que les vaya a ver en la prueba, entender este ejercicio también, porque ya el próximo martes voy a pasar materia nueva y el viernes va a ser la prueba. ¿Están en la derecha? Es la 6, pero no. Son 3 hojas. Y la que tiene el cuadrito de los meses. No tengo. ¿Empezamos con esa? No. Hay que analizar el balance, ver los gastos que están contabilizados y que no están aceptados. ¿Viste? ¿Es la que te faltaba? Ya. Entonces ahí tenéis que poner los 50 millones y algo. 57. 57.39. Esa no. Es la que dice corrección monetaria, la que tenía estos recuadros. Ya. Entonces, como mecánica, ¿cierto? Primero nos tenemos que ir al balance y ver de los gastos o la columna pérdidas, los gastos que no sean aceptados y por tanto se deban agregar. Empezamos con la depreciación. Perfecto, ¿cierto? El primer agregado sería... El primer agregado podría ser la depreciación financiera, ¿cierto? ¿Empiezan con el apellido? ¿Financiera? Sí. Por 10 millones de explotación. Oye, también se agrega la provisión. ¿Por qué se agrega la depreciación financiera? ¿Cuál sería la explicación? Es un gasto porque hay que depurar la tributaria. Ya, pero... Pero es un ajuste de renta libre. Sí, pero ¿por qué se agrega? porque, como era, Porque son precios percibidos. No. No, es del cuadro de 4. Ese. Se agrega porque Eso vale. Se agrega porque está contabilizado pero no aceptado. Perfecto. esa es la mesa. Entonces- la hoja que se me olvida. Entonces, la lógica de agregar la depreciación financiera es porque corresponde a un gasto contabilizado no aceptado. ¿Ya? Por tanto, de acuerdo al artículo 31, número 5, ¿cierto? Y al 33.1. Perfecto. Entonces, el otro agregado es Provisión y impuesto a la renta. provisión e impuesto a la renta. Perfecto. Hola. Dice agregado, no aceptado. Cristian, Señor, en el agregado, ¿puedes pedir agregado contabilizado? Ya, vamos a arreglar. ahí el martes clase va a tiene la cosa como Obvio, no tiene. Sí, es la mochila. Por favor. No, tiene que borrar y anotarlo como corresponde, como dice usted, don Manuel. Gracias, don Pete. Oye, y cómprate un látigo Manuel.
salió buena. Se ganaste 5 décimas para la. Ah, no, sería volando. Me salió la rama, compadre. No, no importa. Entonces, la bate eso, está bonito ahí. Es que saqué la hueá de la mochila, no se me quedó ahí. ¿Cómo era, Manuel? ¿Cómo, Manuel? Agregado contabilizado. Contabilizado. Con no grande. Eso. No con mayúscula, perfecto. No. Aceptado. Perfecto. Aceptado. Ahí son más de chico. Eso. ¿Y el impuesto a la renta es de la misma forma? Sí, el problema es que el impuesto a la renta va sí o sí. Siempre. Claro, pero tiene la misma explicación, ¿cierto? Es un gasto contabilizado no aceptado. 31.5. No, Al revés. 31.5. Dale bien. Estamos atentos. Eso. Ya. El impuesto a la renta, ¿cierto? De la misma Tiene la forma. misma lógica, ¿cierto? Es un gasto contabilizado no aceptado. Y la ley es la misma. Salvo el 31.2, es lo que cambia el último. 33.1 y 31.5. Perdón, 31.2. El siguiente sería los gastos generales. Gastos generales en la nota 4, en la nota explicativa 4. Cumple con el artículo Ah, cumple, entonces no sabe. Claro, entonces como los gastos generales cumplen con el 31, no se ajustan, ¿cierto? No se hace nada. Perfecto. Entonces, ya tenemos agregados los gastos contabilizados que no cumplen con la norma tributaria. En este caso los gastos no se hace nada, están contabilizados y aceptados. Exactamente. Siempre tienen que cumplir estas dos características. Y Estar contabilizado y estar aceptado para que no se haga ningún ajuste, ¿cierto? Profesor, pero además, por lo que me acuerdo que dijo usted, es que los gastos generales en las notas explicativas salía algo así como que debió pagar tanto. Ahí una multa por ejemplo. Exacto. Claro, eso. Claro, en la prueba el gasto general va a venir desglosado. Por tanto, de 10 millones, 1 millón va a tener un tratamiento, 5 millones va a tener otro tratamiento y 4 millones va a tener otro tratamiento. Entonces hay que separar, ¿cierto? Ahora, para efectos del ejercicio, el 100% de la cuenta está aceptado y contabilizado, por tanto, No se hace nada. no se hace nada, ¿cierto? Perfecto. O sea, complementar el gasto general con la nota explicativa. Exacto. Sí o sí. Exactamente, ¿cierto? Claro, porque en el balance y en la práctica, ¿cierto? Existen cuentas que tienen nombres amplios. Otros gastos, otros ingresos, ¿cierto? Gastos generales, otros gastos. Entonces, bueno, el nombre da para mucho, ¿cierto? Puede haber una mezcla de partidas dentro de un monto. Claro. Entonces, por eso siempre se complementa el análisis de la cuenta del balance más las notas explicativas. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles agregados faltan que no salen del balance, que son extracontables, Las inversiones. pero específicamente Del patrimonio, no de agregados? los dividendos, pues, no. Es de deducción. No están en el balance, son agregados extracontables. Capital propio. Esa es deducción. Pero específicamente la... ¿Dividendo? Sí, está bien, están nombrando las cuentas. Sí, pero ¿qué específicamente se agrega? El porcentaje final que hay que multiplicarlo por la tabla. Eso se llama Corrección monetaria. la corrección monetaria. Perfecto. Entonces nombraron dos ajustes: la corrección monetaria de las inversiones y la corrección monetaria del activo fijo. Entonces parte por cualquiera de las dos. La inversión. De inversión. CM inversión, ¿cierto? CM. Siento bueno, a ver. No, tranquilo, no se preocupe. Corrección monetaria y inversión. Richard. Señor, Ese serían los 20 millones, ¿no? lo que se puede ahorrar. ¿Sí, po? No, pero
está nuevo. Está nuevo. No sé, pero la Si tenía un poquito, no sé, a lo mejor un confort, para que no se manche la manito. Ya, en este caso, Lo puedo anotar en la casa. al lápiz le puse un mensaje. Ah, No, pero aquí. Aquí hay que sacar el 15%. Porque aquí no dice la nota explicativa. No, pero aquí en lugar que valor. no. Gracias. Ya. O tienen que sacar. Entonces, hay que tener ojo porque la nota explicativa es un poco enredada. Dice que se compró un 15% de la participación en otra empresa. Ya. En las CM Inversiones, esa se agrega, bueno. ¿Estamos agregados todavía? Sí, pa. Ya lo hemos puesto. Tranqui. Ya, entonces, o sea, la empresa en la que se tiene la inversión, ¿cierto? Tiene un patrimonio equivalente al 100%. Y la empresa que tenemos en el balance compró el 15%. ¿Ya? Entonces participa del 100, participa en un 15 y por tanto tiene que tener registrado en el balance, ¿cierto?, el monto de la inversión. ¿Cuánto es el monto de la inversión? 20 millones. 20 millones. Pero esos 20 millones ya corresponden al 15%. Ah, Porque una empresa no puede tener un activo que no tiene, que no posee. Entonces, como posee el 15, esos 20 equivalen al 15%, ¿cierto? Por tanto, hay que ver un poco. Ok, ese es el minuto completo. es que no hablamos muy bien. Ya. Entonces, el dato importante, recuerden que cuando yo en la prueba les quiera dar a entender que tienen que calcular la corrección monetaria, siempre les voy a dar, ¿qué les voy a dar? La tabla. No, además, no, Pero de paquete. no, porque en la tabla les voy a dar la tabla, ¿cierto? Y la tabla va a venir así la tabla. No les voy a dar ningún porcentaje porque el porcentaje está aquí. Entonces, si quiero que calculen corrección monetaria, ¿qué datos les voy a dar? El mes, la fecha, ¿cierto? Entonces, si les digo una operación que pasó en marzo o que pasó en abril, es porque quiero que calculen la corrección de abril a diciembre. Por eso la nota explicativa dice que la compra fue en marzo. Perfecto. ¿Se cuenta marzo? Son 3 millones de dólares. Vamos. Porque 1,6%. Diciembre, marzo. Diciembre, marzo. Por eso, son 10 meses. 3, no. ¿O no cae? Los 20 por los 1,6. Por eso, por eso. Lo que dice Cristian está bien. Entonces él dice, como es marzo, corrijo de marzo a diciembre. Eso está bien, es teoría. En la práctica, tengo que pararme en la columna diciembre y en la fila marzo. 1,6. 1,6. Perfecto. O sea, los 20 millones por No. 1,6. 1,6%. Ajá. Entonces calcula 20 millones. 320. 320. Tú me dijiste 3 millones entonces. Por eso te faltó el por ciento. Hay que tener cuidado con eso. Si no va a estar mal. 20 millones por 1,5% por 0,5. Ya. Por favor. Momento. Entonces, como dije al comienzo, no creo que todos escucharon, matemáticamente hacer una renta líquida, ¿cierto? Es sumar, restar y multiplicar por 27%, ¿cierto? Sí. Por tanto, eso yo no lo voy a evaluar. Yo voy a evaluar el porqué. El porqué de cada uno de estos agregados, ¿cierto? Muy bien, Manuel me comentó por qué se agregaba la depreciación, comentó por qué se agregaba el impuesto a la renta. ¿Por qué se agrega la corrección monetaria de las inversiones? Claro, esa es la justificación, pero el por qué. 41. 41.8, 41.9, ¿cierto? Y el 32, número 2. Perfecto. Pero el por qué. ¿Por qué tengo que agregar la corrección monetaria de la inversión? Porque las correcciones monetarias están en tributaria. Ya, perfecto. ¿Y por qué más? Porque hay que actualizarla. ¿Y por qué más? Copy.
Acuérdense del recuadro, del cuadrante 1, el 2, el 3 y el 4. Ahí está la respuesta. Porque son agregadas contabilizadas pero no aceptadas. ¿Cómo? Están agregadas contabilizadas pero no aceptadas. Espera, me estáis diciendo que son tributarias y me dicen que no están aceptadas, te están contradiciendo. Por eso, piensa bien en lo que me estás diciendo. Es un gasto, no La corrección monetaria de un activo, ¿qué es lo que es? Un ingreso. Un ingreso. Perfecto. ¿Qué más? Vamos completando. Ingreso. ¿Qué? Aumenta. Ya un ingreso que está o no está, es o no es. un ingreso contabilizado. ¿Está contabilizada la corrección monetaria? No está contabilizado. Sería un ingreso no contabilizado. Es un ingreso tributario no contabilizado. ¿Ya? Ese es el porqué. Ingreso tributario no contabilizado. ¿Ya? Recuerde que en la prueba yo no le voy a preguntar exactamente por las mismas cuentas, por tanto va a tener que analizar e interpretar si corresponde agregar, deducir o no hacer nada. ¿Ya? Por tanto, como estamos frente a un ingreso tributario no contabilizado, procede el agregado. ¿Ya? Profe, una consulta, ¿por qué sería un ingreso tributario? ¿Por qué no dice que no está en la contabilidad? Analiza el balance y muéstrame en qué cuenta está. No hay ninguna corrección monetaria. No hay corrección monetaria. Por eso. Porque la inversión está dentro de los 20 millones. Por eso, pero ese es el monto de la inversión. Entonces tú, muéstrame la cuenta en la que está o no está contabilizada la corrección monetaria. No hay control. No hay cuenta. Entonces, ¿está contabilizada? No. Ah, ¿y por qué es tributaria? Porque el 41 me obliga a aplicar corrección monetaria. Entonces, el 41 me dice, oye, te obligo a corregir los activos. Ok, ¿qué me genera la corrección monetaria de un activo? Me genera un ingreso. Perfecto. Voy a la contabilidad. No lo encuentro. Entonces estoy frente a un ingreso tributario no contabilizado. Por tanto, lo tengo que agregar. ¿Ya? Entonces, es una vuelta más o menos larga que hay que hacer para... No es tan fácil decir, agrego y deduzco. No. Tengo que darle la vuelta. ¿Por qué lo estoy agregando? ¿Por qué lo estoy deduciendo? ¿O por qué no estoy haciendo nada? Que también es la pregunta que corresponde, ¿cierto? Entonces, complementando lo que dice Gonzalo, si el contador se pone chistoso y contabiliza la corrección monetaria de las inversiones, ¿qué ajuste se debe hacer ahí? ¿Por qué se agrega la corrección monetaria? Porque es un ingreso tributario no contabilizado. En el caso que estuviese contabilizado, ¿qué se tiene que hacer? Nada. Perfecto. ¿Se entiende? Entonces, frente a cada cuenta, preguntarse si es tributario o no es tributario, es la primera pregunta, y la segunda pregunta es si está o no está contabilizado. Antes de responder esas dos preguntas no puedo hacer ningún agregado ni ninguna deducción porque si no puede que esté malo. Si me hago solamente una pregunta, probable que el ajuste esté malo. ¿Ya? Me tengo que preguntar las dos cosas. ¿Es tributario sí o no? ¿Y está contabilizado sí o no? Profe, y en esa misma dinámica, ¿la corrección monetaria siempre va a ser un ingreso tributario o puede pasar al revés? Que sea un gasto tributario. Sí, puede ser gasto tributario. Como lo pasé en la diapositiva, ¿cierto? Que también lo voy a explicar después, pero lo explico ahora ya que lo preguntaron. Por ejemplo, ¿qué pasa si las inversiones fueran en empresas extranjeras? Estarían valorizadas en dólares. Y el dólar puede bajar o subir. Ajá. Entonces, si esta inversión, si los 20 millones, ¿cierto? Fueran $20.000 y yo te digo que el dólar al tipo de cambio, la variación fue negativa,
la corrección monetaria sería no, negativa. Al ser negativa, en vez de ser un ingreso tributario, sería un gasto tributario. Al ser un gasto tributario no contabilizado, se deduce. ¿Ya? También puede pasar lo mismo con las existencias. Yo soy una empresa, tengo existencias, se lo compro a una empresa chilena, las reconozco y las contabilizo en pesos, ¿cierto? Pero si las importo, las voy a tener valorizadas en dólares. Y el dólar puede bajar o subir. Por tanto, la corrección monetaria de las existencias y de las inversiones podría ser ingreso, agregado o gasto y deducción. ¿Ya? Sí. Perfecto. Otra corrección monetaria. La corrección monetaria ¿Los retiros? PPM. Del PPM. También de los retiros. Porque está bien. No, no, no. No, pues son cuentas distintas. Eso lo retiro. No, el PPM. 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 65.710. Ahí teníamos que ir a solucionar la tabla. Que lo hice calculado mes por mes, ¿cierto? Y mes corrido. Porque el PPM de febrero se declara en marzo, el de mayo se declara en junio, ¿cierto? Muchos millones. No, pero... Creo que es sacar el total de la tarjeta, ¿cierto? El PPM. ¿Cuánto era? 65.710 pesos. Y aquí. Puede ser el total de la tarjeta. Sí, o sea, ya. Acá lo que pasa, por ejemplo, una forma de hacerlo es primero calcular el total de los PPM actualizados, que sería el histórico más la corrección monetaria, da igual a los PPM actualizados. ¿Ya? El total les debió haber dado 6.505.710. Por tanto, el total actualizado de los 6.505.710 menos el total histórico de los 6.440.000 da la diferencia corresponde a la corrección monetaria. Y la diferencia es de los 65.710, ¿cierto? Perfecto. No, pero ahí primero cuando es corrección para eso primero y el apellido es ese. Ya, perfecto. Porque los PPM no se ajustan, se ajusta a la corrección monetaria del PPM. Profesor, una pregunta. Dígame. ¿Siempre va a ser que el PPM actualizado va arriba del PPM pagado? ¿O uno puede restar la regla negativa? No, porque es por IPC. Ya. La corrección monetaria negativa que hemos hablado da cuando el activo está valorizado en moneda extranjera. O sea, estoy pensando en el mayor, así que se puede dar que PPM actualizado menos PPM pagado que esté haciendo lo histórico. Sí. Ya. Entonces, por ejemplo, invento. ¿Cuánto no va a haber corrección monetaria de PPM? Por ejemplo, cuando la empresa solamente pagó un mes y pagó en noviembre o diciembre. Ahí el histórico y el actualizado es el mismo. Por tanto, la corrección monetaria del PPM va a ser 0. Pero por eso, la corrección monetaria del PPM siempre es por IPC. Por tanto, nunca va a ser negativa. ¿Ya? Aquí falta también el activo fijo. ¿La capital propio? No, el activo fijo. Recuerda que la corrección monetaria del capital propio se deduce. ¿Cuál sería el apellido de esta Artículo 40, ahí lo mismo que siempre. Como los dos son corrección, tienen que poner impuesto tributario y no contabilización. Pero el del PPM es 41 número 4. Sí, 41.4, perfecto. Y 32.2. 32. Tiene que ir los dos. Sí. No, no puedo estar. Mínimo 2. Ya, y la del activo fijo era 6.708.000. No, 7.600.000. Ahí sí. En el cuadrito. Yo tengo el valor, yo tengo ese para el Aquí la... 13.600.000. Sí, No, 1.300.000.
¿68.000? Ah, sí, eso. ¿Ese? 1.368.000. Estaba mencionando la depreciación. Sí, bueno, no me asusta. Eso. Ese sería. Ingreso tributario no Realizado contabilizado. 41.2 y lo mismo el 32. Ya, y ahora está el otro tubo del. Los socios. Sí. Entonces, por ejemplo, los retiros que están en el balance, ¿cierto? Son los 38 millones y la nota explicativa dice que fueron distribuidos en octubre, ¿cierto? ¿Profesor? Dígame. Los retiros de los socios no son deducciones. Según el artículo 32.1. Toda la corrección de Veamos, anotémoslo ahí y después lo analizamos. 190. ¿Sí? Ya digamos el porcentaje. Sí. 0,5 por 38 millones da 190 luquitas. Ah, entonces lo tenemos. Octubre. Ya. Y aquí sería solamente 32.2. Y con el mismo. No. Ahí si le queréis poner algo sería CM, disminución de capital. Profe, ¿cómo llegó a los 190.000? Claro, ¿cuánto va el monto? De los retiros de la 38 millones. 38 millones. ¿Y cuándo fueron retirados? 32, ¿cuánto dijiste? En octubre. Entonces tomas la tabla de corrección. ¿Cuánto te da? 0,5% por 38 millones debería dar los 190. Cacho, pero el 32.1 son deducciones. ¿Viste por qué lo tenía así? Letra C. 32. Entonces, ahí. Hay un todo tachuelo. Eso, ahí. Me compré un mandurio. Tenéis los 320. No sé. ¿Cuánto tiene 7? Ah, falta el. Capital propio. Ah, no, la existencia. Sí, dale. Aquí le voy a poner todo. Ah, ya. Si no, no voy a terminar nunca. Ahí se ve existencia. El valor de la existencia al final, después de haber hecho todas las correcciones, después de haber hecho todos los cálculos, al final. Es que el orden no. No, Da lo pero mismo. el de la existencia. Tipo, ahí está el último. Son los 420, 32. No, da 1.917.800. Tenéis que sumar la corrección de los 3 recuadros, no de uno. Ah, ya, ok. Sí, eso fue ya. Se suman los resultados, ¿cierto? Sí, la corrección monetaria. 1.917.800. Gracias. Y entonces por cada recuadro calculaba ahí una corrección monetaria y tenéis que sumar las 3. Ese es el valor de la existencia. 1.917.800. Y esa sí tiene la misma explicación. Ingreso tributario versus ese de los no contabiliza. Perfecto. 1.917.800. Ese es el monto. Y ahí repetimos 41.3, porque ahí está la existencia. 32. Entonces, ¿por qué se agrega la corrección monetaria de las existencias? Porque es un ingreso tributario no contabilizado. Perfecto. Esa es la explicación. ¿De acuerdo a qué artículo? 41.3 y 32.2. Maravilloso. Con eso te llamo el guacho. Con eso, claro. 3.9.
Ya. El otro día dijo, ¿sí? Sí. No, no me acuerdo. ¿Me grabó? Sí. Oh. Qué bien. Sí, teníamos un 6. Ya. Ah, no, pero había que hacer esto también. Ah, a ver. No, él dijo que nosotros teniendo eso, teníamos un 6. No. Pero para hacer eso tenemos que hacer eso. Exacto. ¿O no? A ver. Sí, pues sí. Sí, porque el resultado acá está aquí. Claro. Bien jugado, Cristian. Elige bien el equipo. Ya. Ahí están los agregados. ¿Qué viene ahora? La deducción. Entonces, vamos a ver. Se reduce. Parte con la del capital propio. Ya, corrección monetaria del capital propio. La de la existencia de lo que ocurre. Cuando yo ya Sí. medio 269 más Ah, eso, más 432 de la regla. claro. Eso se puede decir. Ah, Eso es 1.773.000, no sé cuánto. y si igual también. Sí. ¿Y dónde saca eso? ¿Y dónde saca la solución? Ya. La nota explicativa número 2 Dos. da el monto del capital propio. Ajá. 65.678.213. ¿Cierto? Exactamente. Como es inicial o del año anterior, ¿qué factor se ocupa? Diciembre con capital inicial. Capital inicial. Perfecto. Con diciembre. Con diciembre. Sería 2,7. 2,7. Perfecto. Eso es 1.773.000 no sé cuánto. 312. Ya. Eso es perfecto. No, eso es parte. ¿Qué es lo importante? ¿Por qué se deduce la corrección monetaria del capital propio? Porque es un gasto no contabilizado. Perfecto. Se deduce porque es un gasto tributario no contabilizado. Al revés de la. Al revés de los agregados que son un ingreso, ¿cierto? Entonces se puede hacer el análisis al revés. Gasto tributario no contabilizado. ¿Y en la ley? 41.1 y 32.1. El 2,1 lo que se deduce. Exacto. Ya, entonces aquí, para explicar un poco la confusión de Manuel, ¿cierto? El capital propio, la corrección monetaria del capital propio o la corrección monetaria del capital propio, no, la corrección monetaria del capital propio y la corrección monetaria de los aumentos de capital propio son deducciones. Por tanto, la corrección monetaria de las disminuciones de capital son agregados. Por eso son agregados. El monto total del capital, la corrección se deduce, entonces la corrección monetaria de la disminución de capital se agrega. ¿Qué le hacen los 38 millones a los 65 millones? Los disminuye. Cuando los propietarios retiran dinero, disminuye el capital, ¿cierto? Por tanto, la corrección se agrega. ¿Ya? Al contrario del financiero. Una consulta, los retiros de socio son como un impuesto que tienen que pagar. No. ¿No? No, pues cuando uno crea una empresa, ¿cierto? Que esta separación del principio de la empresa en marcha, donde yo tengo mi patrimonio y es de la empresa y el socio es un tercero, por eso el capital es un pasivo. El capital es un pasivo porque es el patrimonio de la empresa que se lo debe a los socios, se lo debe a los propietarios, ¿cierto? Entonces el propietario, los socios y los accionistas tienen un negocio para ganar dinero. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, tienen una utilidad de 50 millones y ellos se quieren llevar esa utilidad a su bolsillo para vivir, para sus gastos, para hacer más inversiones. Entonces el retiro es lo que saco, es como si tú tuvieses un bazar, vendiste lo del día, sacaste las cuentas, pagaste los gastos y lo que te quedó, te lo llevas. Esa es la idea de tener el bazar, un kiosco. Entonces el retiro es llevarse la plata, esta ganancia
Porque la ganancia es de la empresa, pero la empresa es de los socios. Ya, eso es un retiro de... Eso sí. Y se registra de manera contraria al ámbito financiero. No. En el asiento contable sería retiros, saldo de activo contra banco. Se lleva, por eso se están llevando la plata. Hay una disminución del banco, una disminución de la caja. Ya hay un retiro efectivo. ¿Ya? Obviamente, por ejemplo, en la empresa limitada o en empresas de persona, el socio no está obligado a retirar dinero. Pero, por ejemplo, en la sociedad anónima abierta, la sociedad anónima abierta está obligada a repartir al menos el 30% de la utilidad. ¿Cachai? O sea, por ejemplo, no sé, pues tú tenés lucas y compráis acciones de blanco y negro, o de azul a azul. ¿Para qué? Para que a diciembre o junio la empresa te entregue dividendos. Te entregue, oye, ¿cuánto gané por ser, qué gano por ser accionista? ¿Qué gano por tener acciones o derechos sociales? Plata. ¿Cachai? Y esos son retiros o distribuciones. Pero los retiros solo es como un valor actualizado, ¿cierto? ¿Cómo eso? Por ejemplo, como decir que el valor va perdiendo, el dinero va perdiendo su valor a través de... No, dependiendo si la empresa gana o pierde. Si la empresa gana dinero, le va bien, el socio puede retirar la plata. Si la empresa le va mal y tiene pérdidas, por ejemplo, no hay nada que retirar porque no hay ganancias. ¿Se entiende? ¿Te referís a la, como si fueran accionistas que suben la bolsa y cosas así? Claro. No, pues eso no es. Por eso, el valor de la acción que aumenta está como stand-by hasta que no se convierta en dividendo. El dividendo es lo que se retira o el retiro es lo que se retira. Por ejemplo, tú tenías una inversión, invento, en fondos mutuos, ¿cierto? Tenías una cuota que valía $1 y te fue la raja y la cuota vale 1.000.000. Ese millón es retiro cuando tú hagas el rescate de las cuotas. Si tú no rescatas las cuotas, la inversión queda ahí. Y puede al año siguiente puede seguir aumentando o puede bajar. El hecho que gatilla ese retiro es que tú hagas la apropiación de ese dinero, como el concepto de renta percibida versus devengada. Entonces, cuando tú no tocas la plata, estás devengado. Cuando tú la retiras, se genera el percibimiento. Ya tú la tienes en un cheque o en una cuenta corriente. ¿Cachai? Entonces, por eso el retiro sale del banco de la empresa y llega al banco del accionista o del socio. Ya, otra deducción, ¿cuál sería? Una deducción que aparece en el balance. Los dividendos. Perfecto. Dividendos. ¿Decidido? Sí, dividendos percibidos por 5 millones. ¿Cuánto? 5, perfecto. Estamos en la ganancia. Dividendos percibidos. No es dividendos percibidos. Profe, la consulta. ¿Cuál es la diferencia de dividendos y los retiros de los socios? Dividiendo muy bien, ¿cierto? Ya. Vamos bien. Lo primero. No, está bien. No se preocupe. Ya. ¿Qué tipo de cuenta es la cuenta retiros? Tiene saldo de activo, pero no es activo. ¿Ya? Es una cuenta patrimonial. Es una cuenta patrimonial. ¿Cierto? El patrimonio de la empresa tiene saldo de pasivo. El retiro es una cuenta patrimonial con saldo de activo. Por tanto, ahí, desde ese análisis, ¿cierto?, se subentiende
que el retiro disminuye la cuenta. ¿Cuál cuenta disminuye? Capital. No, debería haber aquí. Debería haber una cuenta que dijese, y no está, lamentablemente. Debería haber una cuenta que dijese utilidades acumuladas. Entonces tenemos el retiro, disminuye la cuenta de utilidad acumulada, ¿cierto? Y como es un retiro de dinero, se contabiliza retiros contra la cuenta banco. ¿Ya? Entonces, eso perfectamente podría ser un dividendo en favor de los accionistas o de los socios de la empresa. ¿Ya? En cambio, tenemos en la cuenta de resultado una cuenta que dice dividendos percibidos. Entonces, ese es el dividendo, es el ingreso que percibe la empresa por su calidad de propietario en otra. ¿Se entiende? Conceptualmente, el dividendo es lo mismo, es el derecho del propietario a percibir una cantidad de dinero. En el caso del pasivo, es el dinero que la empresa entrega a los propietarios por tener dueños, ¿cierto? Y en el caso del resultado, es el ingreso que percibe por el hecho de tener participación en otra empresa. ¿Ya? Ahí tiene que ganar 5 millones. Eso es lo que sale. O sea, una empresa, ¿cierto? O una persona natural tiene inversión en acciones o tiene inversiones en derechos sociales porque quiere generar ingresos por el simple hecho de tener la posesión. ¿Ya? Uno no invierte en una empresa o no compra acciones por nada distinto al hecho de no querer tener o percibir dividendos o ingresos, ¿cierto? Entonces aquí, como no hay una corrección monetaria, se anota directamente de aquí a acá. Sí. Pero ¿por qué el dividendo percibido se deduce? Porque es un gasto, ¿no? ¿Es un gasto? No. Veamos el balance. A ver. Es una ganancia. Es una ganancia, perfecto. Identificamos por la revisión del balance que es una ganancia. ¿Por qué se deduce la ganancia? ¿Por qué tengo que deducir una ganancia si supuestamente las ganancias pagan impuestos? ¿Por qué la tengo que deducir? Es raro. ¿Qué es lo que es el dividendo? Es una ganancia, no me justifico diciéndome que es un gasto. ¿Es un ingreso tributario? No. Ya, partamos por lo que no es. Gonzalo, si el dividendo fuese un ingreso tributario, ¿lo deducirías o no harías nada? Ingreso tributario, hay que deducirlo. ¿Ingreso tributario? Sí. ¿Qué se hace con el ingreso tributario contabilizado? No se hace nada. Perfecto. Entonces, este es un ingreso contabilizado. ¿Es tributario? No, porque lo estás deduciendo. ¿Se entiende? Lo estás sacando. Entonces, parto por lo que sé. Yo sé que los ingresos tributarios contabilizados no se ajustan. Pero entonces estoy ajustando el dividendo. Y está contabilizado. Por tanto, ¿qué es lo que se me cae? Que es no tributario. ¿Cachai? Así va a ir haciendo el análisis. Entonces, la pregunta del $1.000.000. ¿Por qué el dividendo percibido no es tributario? ¿Por qué no es tributario un dividendo? Lo expliqué en una clase en la que nadie me ponía atención. Por eso no. Está con licencia. Eso. Porque no se puede tributar dos veces. Perfecto. Lo que pasa es, en el entendido que este dividendo proviene de una empresa nacional, de una empresa chilena, en el origen ya pagó el 27%. Por tanto, lo recibe la empresa y como ya tributó,
no puede tributar dos veces. Por eso no es tributario, para que no pague el 27% dos veces. ¿Viste? Tuviste esa clase, hermano. Es el único que me puso atención fue Manuel. Sería Pero si son apuntes locos que tengo. eso. Ya, entonces la calificación sería. Manuel, claro que estamos dando ¿cómo? Ah. ¿Qué preguntó? Lo que dijiste recién. ¿Bien? ¿No? No tributario. Perfecto. Entonces, como dijo Gonzalo, ingreso no tributario, tributario, contabilizar, ¿cierto? Porque está en el balance, o sea, de ahí lo sacamos. Entonces, no puede ser no contable, porque está aquí, está aquí. Entonces, todo lo que está en el balance es contable, ¿cierto? Perfecto. De acuerdo al 29 y al 33, número 2. ¿Pero qué es la prueba? ¿Todo eso? ¿Ah? ¿No es solamente el valor y el artículo? No, va a poner el valor y el artículo, pero esto va a correr por su cuenta. Porque yo no le voy a preguntar exactamente por estas correcciones. Entonces va a tener que hacer el análisis para poder agregar y para poder deducir. ¿Y qué cuenta va a poner? ¿Ah? ¿Qué cuenta va a poner? Una bien entretenida. Ojalá que no me invita. Unidad del ejercicio. Claro. Entonces, claro, para hacer el agregado o la deducción va a tener que usted antes hacer este análisis. Ah, es un gasto contabilizado o no aceptado, lo tengo que agregar. O es un ingreso tributario no contabilizado, lo tengo que agregar. Entonces en la prueba, esto corre por su cuenta y esto tiene que estar en la prueba y con esto también. ¿Ya? O sea, el agregado contabilizado de los estados es opcional. No va, no. O sea, si usted lo quiere poner para estar seguro, Opcional. opcional, ya. Para su... Ya, entonces falta... Para que vean que estudié. ¿Y la prueba por valores? Sí, por supuesto. Que no tiene por qué aprendérsela de memoria. Eso no. Ya, entonces, si la depreciación financiera la agregué, ¿qué tengo que hacer con la depreciación tributaria? Deducirla, perfecto. Entonces, depreciación tributaria, depreciación triple, o DEP-TRIP, bien abreviado para que no se entienda, que es la idea, eso, por 7.608.000. Tengo que ¿De dónde cerrar saca esos 7 millones? del recuadro del primero que hicimos. Ah, ¿De qué lo hizo? falta un valor. Ah, ya. Ya, yo tengo que son 7.608.000 cerrados. ¿Tú no? Ahí no lo tienes, ¿o no? No tengo su no tengo. Eso. 7.608. Sí, yo lo tengo que cerrar, pero estoy seguro. Es el activo que es el activo ¿Cuánto, actualizado, Manuel? ¿cierto? Dime, ¿La depreciación? No. 7.600.000. Ahora de Lo que dijo la María. ¿Y si no se lo sabe? 8.000. ¿Está cerrado? Sí. Ya. Entonces, ¿cuál sería el porqué que va aquí? Manuel. Dígame, el artículo que No, el artículo no me da lo mismo. El artículo. ¿Por qué? ¿Por qué era la clasificación? Gasto tributario No contabilizado. no contabilizado. Perfecto. Ahora sí le interesa el artículo. Ahora sí. El 31 número 5. Perfecto. Es lo mismo que la de financiera, pero con el 33.2, ¿cierto? Sí. Perfecto. 33.2 porque se deduce, ¿verdad? Exacto. 33.2 porque es deducción, muy bien como dijo Manuel, y 31.5, ¿cierto? Ojo que el Ya. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Todo clarito, ¿cierto? Perfecto. Ya. Siento que así se avanza mejor. Lo que puede pasar en la prueba, ¿Y eso todo? ¿sí? ¿Pero ve que es fácil? Ya, cállese ya. Ya. 6.9. Entonces lo que puede pasar en la prueba, ¿cuál es la opción, la otra opción de esto? Que sea pérdida. Que sea pérdida. ¿Por qué
tenemos 50 millones de utilidad? Porque vendió. No. Porque la columna ganancias es mayor a la columna pérdidas. ¿Cierto? Pero ¿qué pasa si la columna pérdidas es mayor a la columna ganancias? Tendríamos una pérdida financiera. Por tanto, este monto sería negativo. Por tanto, hay que tener ojo, ver en la prueba en la columna cuál es mayor. Si es mayor ganancias, parto positivo. Si es mayor pérdidas, parto negativo. Porque el signo aquí les puede cambiar todo para abajo. ¿Cierto? Ah, claro. Y teniendo mal el impuesto, tienen la mitad del puntaje menos al tiro. Se pone entre paréntesis. Exactamente. Pero en la prueba va a venir ganancia. No. Ah. En la prueba va a venir con ganancia. Depende de la fila que te toque. Van a haber 4 filas, Pero es que no hemos hecho cuando hiciste usted. pero si es cosa de sumar, pues. Pero que siempre nos ponen la misma cuenta, pues ya está diciendo que nos van a ver las cuentas. Por eso, pero tienen este tremendo torpeo. Es que lo que pasa es que yo necesito que ustedes entiendan lo que están haciendo. Necesito el porqué. ¿Ya? Porque no, como les digo, no les voy a evaluar el hecho de que sepan sumar, restar y multiplicar por 27. Me interesa el porqué. ¿Ya? ¿Por qué se agrega? Por estas razones. ¿Por qué se deduce? Por estas razones. ¿Ya? Y para hacerlo más simple, cuando estén frente a un agregado, ¿qué van a agregar? Solamente van a agregar un gasto contabilizado, no aceptado, como la depreciación financiera, y van a agregar solamente un ingreso tributario no contabilizado, como la corrección monetaria. Pueden agregar un gasto, un tipo de gasto, y pueden agregar un tipo de ingreso. No hay más opciones que eso. En las deducciones, van a deducir un gasto tributario no contabilizado y van a deducir un ingreso contable no tributario. Solamente deducen un gasto y solamente deducen un ingreso. La lógica va a ser al revés. Si deduzco el gasto es porque es tributario y no está contabilizado, ¿cierto? Y si deduzco un ingreso es porque está contabilizado, o sea, no está contabilizado y es tributario. Entonces me doy la vuelta para un lado o para el otro. No hay más opciones. Se agrega un tipo de gasto, se agrega un tipo de ingreso, se deduce un tipo de gasto y se deduce un tipo de ingreso. Por eso en el cuadrante solamente tenemos 4 opciones. ¿Ya? Entonces, en la cuenta que se encuentren cuando les toque la prueba en el balance, la tienen que calificar. Ah, ¿es tributaria? Sí o no. ¿Está contabilizada? Sí o no. Después de ese análisis, me toca agregarla. Me toca deducirla. Y eso. No es nada más que eso. ¿Ya? Entonces, por eso, apréndase el porqué. El porqué es lo importante. Ya, profesor, y la última pregunta antes de la prueba. No, Obviamente, no se aceptan más preguntas. va a venir obviamente el balance, El balance la nota y las notas explicativas. y estos recuadros. No, eso no. En la prueba no tienen que calcular las correcciones monetarias del activo fijo ni de la existencia y yo les voy a dar el monto. ¿Y del PPM? Tampoco. ¿Usted va a dar los valores finales? Sí. Bueno. No, ahí no reparto tiempo. No, porque eso es un cálculo matemático que no me interesa. A mí me interesa si lo tiene que agregar o lo tiene que deducir. Ahí está la clave. ¿Quiero pasar una pregunta? No, dígame. Lo que pasa es que no tengo una parte, yo también quiero saber el por qué, no tengo eso, el por qué la depreciación financiera después, una aplicación, por qué es depreciación tributaria a la vez. ¿Por qué están las dos? ¿Por qué está el agregado y por qué está la depreciación? Lo que pasa es que la depreciación financiera, ¿cierto?, se calcula en base a la NIF 16, ¿es la de propiedad, planta y equipo? Perfecto. Este monto está en base a la NIF 16, que puede ser por tiempo de uso, es una depreciación lineal, por uso, por tiempo, etcétera, ¿cierto? Sí. Perfecto. Y también el activo fijo sobre el cual yo le calculo esta depreciación puede sufrir deterioro o revalorización.
Por tanto, el activo va cambiando, ¿cierto? En cambio, la norma tributaria me dice algo muy simple. El servicio establece una resolución donde da los meses de vida útil. Por eso los meses de vida útil son distintos. ¿Cuánto es el financiero? 60 meses, 5 años. Y tributariamente, según la resolución del servicio, son 7. Entonces, dividir un monto por 6, o sea, dividir un monto por 5 y dividir un monto por 7, ya el monto ya te da distinto, ¿cierto? Y lo segundo, la depreciación financiera, ¿tiene corrección monetaria? No. ¿Y la tributaria? Tampoco. La tributaria sí tiene corrección monetaria. Aquí la estáis poniendo. Ah, el activo fijo. El activo fijo. Entonces tenía el monto del alta y la depreciación tributaria no tiene corrección monetaria, por tanto el monto a depreciar es más bajo. Aquí debería ser que la corrección monetaria es 10 millones. Aquí, bueno, aquí da la regla, bueno. Ah, no, da, ¿por qué este monto está dividido por 60 meses? Y este monto está dividido por 84. Ay, por eso da menos. ¿Se entiende? Entonces tenemos dos bases de valorización distintas. La norma contable y la norma tributaria. En contabilidad tienen que haber visto impuestos diferidos. Estamos en eso. Ya, es por eso. Es porque la norma tributaria le da un valor, la base, y la tributaria y la contable le da otra. Entonces genera impuestos diferidos. Con agregado o sin agregado. Exacto. Después, una consulta más, traer el artículo 14. No. 14. No, lo que pasé del 33 bis, ya, lo que pasé del 14E y lo que pasé para calcular esto puede que entre en el examen. Por eso lo pasé. Pero el examen no iba a ser por encargo. Sí. Hay que defenderlo. No, pero lo pueden cambiar, lo quieren cambiar. Hay unas voces disidentes que son bastante interesantes, ¿cierto? Que dicen que les quieren hacer el examen en clase, individual y sin apunte y sin nada. Matar o morir ahí. Son asesinos. Más entretenido, ¿sí? No. Quieren hacer un colador. No, pero lo que se cambie, porque inicialmente es un encargo con defensa. Sí. Ojalá que sea eso. Claro, en el encargo con defensa tienen que explicar el por qué se agrega y el por qué se reduce. O sea, lo dice la tabla. En la defensa, ¿cierto? O sea, si no sabe por qué se agrega y por qué se deduce, ya tiene un 1, porque es una pura pregunta donde... No, pues si lo estamos practicando, ya esto ya me tiene variado tanto que... Llego a soñar haciendo rentas líquidas. Así que claro, la defensa tiene que ver con el hecho de ya, ¿por qué lo agrego ya? ¿Por qué lo dedujo? ¿Y en qué artículo está? ¿Ya? Para que se lo aprenda. Bueno, si cambian el formato de examen, va a ser una prueba individual y en clase. Pero usted luche para que sea un trabajo. No, aquí yo como soy nuevo no me pescan.